Querida Rebeca, te doy la bienvenida a este club de lectura y de escritura que tiene su sede aquí en San Luis Potosí, pero que estamos verdaderamente contentas de poder tocar muchos espacios, muchos otros lugares de lo que ni siquiera nos habíamos imaginado hace algunos años que fuera a ser posible. Y no porque la tecnología no estuviera ahí, sino simplemente porque cuando comenzamos a reunirnos, pues el interés era leer el libro, tomar un café juntas y discutirlo. Pero bueno, las cosas se han abierto a muchísimo más. Rebeca, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Justo como les decía, Rebeca se conecta ahora desde San Marcos. Estás en San Marcos, ¿verdad, Rebeca? En San Marcos, Texas. Y bueno, ella viene a platicar con nosotros, justo como ustedes se dieron cuenta ya a través de la difusión que hicimos, acerca de las lecciones que ha dejado la lectura de El amante de Marguerite Duras. Y bueno, una novela por demás apasionante y que a todos nos deja, nos sacude y nos deja una enseñanza de vida. En el caso de Beca ya tendrá la oportunidad de explayarse y de compartirnos, porque hay autores que nos mueven de tal manera que nos cambian inclusive a través de esa manera de ver el mundo, nos cambian hasta la manera de decirlo, ¿no? Y es el caso de Rebeca, a quien conocí ya hace algunas décadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es la capital del estado de Tamaulipas, lugar en el que también residió Rebeca, en donde se casó, en donde tuvo hijos, pero sobre todo, y creo que para esta noche lo relevante es que es precisamente en ese espacio, en ese lugar, en donde Rebeca comenzó a crear una sólida obra literaria que, bueno, ha seguido creciendo y que hace posible que esta noche venga también a darnos esta lección sobre su acercamiento a Margaret. Bienvenida, Rebeca. Sí, gracias, Celeste Alba. Y de veras que estoy muy agradecida contigo por esta invitación y estoy muy agradecida con todos ustedes por escucharme hablar de esta autora que es muy interesante y que realmente influyó bastante sobre todo en una de mis colecciones de cuentos que se llama Portentos de otros años, y luego hablaré un poquito de por qué ese título tiene que ver con Marguerite Duras y con lo que ella hizo. Yo preparé unas notas porque después si no me desorganizo y los voy a ir hablando, y después quisiera que habláramos un poco todos de lo que sentimos con esta lectura, y tengo mucho interés en saber su opinión sobre el texto, siendo ustedes también mexicanas en la mayoría. Yo creo que son mexicanas, entonces también para ver cómo esta lectura entra también en su experiencia también. Entonces, empiezo pensando en una cita de Duras que dice: yo no sé las cosas antes de escribirlas. Y creo que eso es como fundamental para entender lo que está haciendo en esta novela autobiográfica. Y pensemos en una superficie, en el texto como la superficie de un río con sus pequeñas vorágines, con sus flujos, con objetos reflejados en el agua, con cosas al fondo. El texto es lineal, como un río lo es. Perdón que interrumpa, ¿tiene el micrófono? Sí, Beca, se lo cerró el micrófono. Perdón que te interrumpa. Perdón, no sé, a lo mejor le toqué algo sin querer. No, fui yo, Rebeca, porque admití a varias personas y como estaba cerrando los micrófonos para que no te interrumpiera, y finalmente fui yo. Nada más dígame dónde estaba, porque a lo mejor... En el río. Hablando del río, del flujo, porque si se imagina un río, es como un texto literario, es como un río, pasa una palabra tras otra, tras otra, tras otra, entonces es un paso como un flujo.
también, pero podemos detenernos y mirar el texto. En el texto podemos pararnos, no es como si fuera nada más oral, al estar leyendo y detenernos en algunas imágenes en algún momento y verlo. Y eso me parece muy, quedar un momento suspendido y ver una imagen llamativa y pensar en esto. Y pienso que eso es muy, en este texto sobre todo se siente esa especie de repetición, esa sensación de estar moviendo sobre las mismas imágenes, sobre unas escenas una y otra vez. Y esto es muy importante en esto porque como es memoria, funciona un poquito como funciona en nuestro cerebro cuando nosotros recordamos los eventos. No siempre los pensamos en una orden cronológica, sino que muchas veces pasamos una vez y otra vez brincamos. Y se siente aquí en el texto los brincos. No sé si ustedes ven cómo brincaba el texto de un tema a otro, de un momento a otro, y eso es importante. Duras dijo una vez que ella de niña tenía la costumbre de leer y releer los libros, que a Les Miserables de Víctor Hugo lo leía constantemente. Y de cierta manera al leer al Alemante se tiene esa sensación de leer y de leer de nuevo un solo texto, de revisitar ciertas escenas y varias veces. Hay dos corrientes en la narrativa. Claro que hay otras maneras de ver la narrativa, pero hay dos corrientes y de las que habla Ricardo Piglia, la del que cuenta un cuento. Pregúntale a Gaby, please. ¿Sí se escucha? Sí. Oh, ok, perdón. Okay. O sea, hay la corriente del que cuenta un cuento como los que narraban épicas delante de una fogata en tiempos prehistóricos, ¿no? Que estoy delante de un público, un grupo o de mi tribu y voy platicando una historia, voy explicando una anécdota. Y que casi siempre sigue una fórmula tradicional, que tal vez juega con esa fórmula, pero que la tiene en mente y tienen que seguir las expectativas del público. En este caso, el público está escuchando y espera ciertos elementos, ya anticipa lo que va a seguir y casi exige al que está narrando que siga esas fórmulas, ¿verdad? Así. Y necesita a veces sorprender y crear variedad dentro de ese patrón establecido. Y esa es una forma de narrar, que es una corriente que hay. Y estamos muy acostumbrados a eso. Si piensan en los cuentos de hadas, por ejemplo, o las leyendas, tienen esta forma, que está así. Y hay otra tradición, que es la de explorar una idea en la forma en que lo haría un diarista, uno que escribiera en un diario, explorando, ahondando en una idea, descubriendo distintos puntos que incluso para el que escribía el diarista, no son completamente claros. Y creo que si piensan en Marguerite Duras, ella en El Amante está haciendo este tipo de ir deshilando, descubriendo mientras escribe lo que está pensando. Ella está compartiendo con nosotros esta sensación de estar explorando el recuerdo y entendiendo lo que sucedía. Así. Ella rompe así, con esta segunda tradición, rompe con las expectativas del lector. Y no sé si ustedes sintieron eso de que rompía mucho sus expectativas como lectores, su manera de narrar era un poco diferente. No permite que el lector siga en la mente colectiva que crea las normas, la de la familia feliz, la de la inocencia de la niñez, la de la madre abnegada, la incluso del colonialista poderoso, porque en este caso ella no es francesa, pero no es poderosa. Nos remueve nuestras suposiciones, nos hace preguntar, ¿será cierto? ¿Es cierto lo que siempre he pensado? Y esta es una de las múltiples funciones de la narrativa, de la ficción. A veces nos repite las viejas fórmulas y nos reafirma nuestras creencias, pero también es un utensilio que nos permite reflexionar, cuestionar, hurgar en la realidad. No sé si ustedes sintieron un tambaleo, como que al leer esta novela uno siente que no es como siempre son las cosas y uno siente que la realidad quizá no es como siempre uno lo esperaba. No sé si ustedes sintieron eso, pero para mí que sí.
pero no es cosa simplemente de afirmar lo que creo que todos reconocemos. Hay siempre al leer un texto, no solo de darle una lectura somera, en la que se ve como un objeto fijo en el tiempo, sino también o paralelamente o después en una lectura posterior, preguntarse cómo es que la autora o el autor hizo lo que hizo. O sea, a mí me interesa no nada más leer un libro y pensarlo como un objeto hecho ya fijo, porque uno lo lee así y no lo piensa más. A mí me interesa mucho decir, bueno, ¿por qué el escritor decidió, por ejemplo, escribir en primera persona? ¿Por qué decidió escribir en tercera persona? ¿Por qué escribió en el pasado o en tiempo futuro o en tiempo presente? ¿Por qué decidió ordenar los hechos que relata de esta manera? Porque no es simplemente la anécdota, ¿verdad? En un texto lo que interesa, sino la forma que da el autor. Eso dice muchas veces mucho más que lo que es la mera anécdota. ¿Qué se incluye, qué no se incluye? ¿Qué se dice y qué se calla? Y entonces todo esto es para mí muy importante con Marguerite Duras, estar pensando en por qué hace las cosas que hace y todo eso. Perdón, me tardo un poco. ¿Y por qué hizo estas decisiones y no otras? Tenemos que pensar un poquito en eso también. Y no es nada más porque quiero yo escribir y quiero aprender de ella. Como lectora también tengo esa obligación de pensar en estas cosas. Si quiero realmente no hacer solamente una lectura somera, ¿verdad? Necesito pensar un poquito más a fondo en la hechura. Es como cuando vemos un cuadro también, no nada más vemos el cuadro, también pensamos cómo se hizo, qué es lo que hizo, si fueron capas o si se pintó a la primera. Esto tiene importancia también, cómo está hecha la cosa. Un texto lineal no reitera constantemente, excepto en cosas convencionales. Y voy a dar un ejemplo. Los dedos rosados del alba salen muchas veces en Homero, ¿verdad? Cuando hablan, pero es una convención, lo escucha, uno escucha esa repetición y como que le arrulla, reconforta al lector. Había una vez, ¿verdad? Con que comenzamos todos los cuentos de hadas, eso nos reconforta, nos dice, aquí lo que sigue lo voy a entender, nos pone en un contexto ya como familiar y nos hace sentir muy bien, casi como niños a veces, que estamos listos para escuchar un cuento, una narración. Y entonces estas repeticiones muchas veces nos apaciguan y nos arrullan, pero un texto que explora volverá una y otra vez sobre una imagen, sobre un evento, para verlo desde varios puntos de vista, o quizá con una mente más despejada, más informada o sabia. Aquí hay una distancia entre la narradora, que está escribiendo desde la vejez, ¿verdad? Y desde una vejez en donde dice que tiene la cara devastada, o sea, se ve que ha sufrido y que ha sentido muchas cosas, y la niña que describe. Esa distancia es muy importante en esta novela. Si fuera escrita nada más en tiempo presente o con una inmediatez, quizá uno sentiría muchas emociones distintas, pero no podríamos reflexionar y pensar y opinar y juzgar sobre el evento y entender más a fondo lo que está pasando. Entonces, Marguerite Duras, al escribir desde los 70 sobre lo que le sucedía a los 15, esta distancia es muy bella en este caso, porque nos da toda esa capacidad, esa sabiduría. Nos entrega eso cuando estamos viendo lo que ella vio. Y como sentimos que ella tenía una vida no convencional, nos permite ver el mundo, la realidad de una manera distinta que si fuera, pues yo que también casi tengo 60 años ya, o sea, a lo mejor no podría yo opinar tanto, no tendría la sabiduría que ella tiene. Hay que recordar que Duras es escritora producto de guerra y de invasiones y todo eso, de la invasión japonesa y de un reino subyugado, devastado, de cierta manera. Ella ha sentido eso. Y su texto sugiere el fin del poderío de Francia en la Indochina también, aunque, claro, eso
duró más tiempo en Indochina, Francia, pero sí se siente la caída del imperio. Y esta novela muchas veces lo pintan como si fuera una novela del amor. Y sí, claro que tiene esa convención romance, de cierta manera, de una novela de amor de dos personas que no pueden estar juntas, ¿verdad? Entonces, esta está ahí. Pero hay mucho más sobre el poder, sobre los intercambios, sobre el contexto colonial, que es muy importante también en esto, y sobre la familia también. También rompe convenciones cuando, por ejemplo, habla ella de la madre y habla del hijo y dice a quien llama a su hijo. O sea, ella, dentro de la dinámica familiar aquí, es para mí casi lo más interesante aquí, es la dinámica familiar. No sé si les pareció a ustedes también, dentro de la familia, cómo operan. Porque nos está haciendo, al describir, muchas veces si yo pongo un objeto para que ustedes lo observen, digamos que pinto un cuadro y hay un perro aquí, al ver el perro, empieza a comparar ese perro con todos los otros perros que has visto en tu vida. Y como esta familia que están pintando está tan curiosa, tiene una dinámica muy curiosa, nos hace pensar en las nuestras. Y pensamos, ¿funciona así en nuestro caso también? Hay estas dinámicas de poder y de humillar al otro. Todas esas cosas salen porque ella lo pone en el cuadro a esta familia que está así. Si pensamos en un texto como en un saco, en donde uno mete objetos, imágenes, palabras, para luego ordenar en una forma que aumenta el significado, es muy interesante. Yo casi siempre hago eso también. Cuando veo un texto, veo simplemente las palabras que están ahí. También tiene que ver con mi entrenamiento de los años 80, cuando no se prestaba atención al autor, ni se hablaba mucho del contexto social, sino que se veía el texto y cómo estaba hecho el texto. Pues vemos las palabras que están usando y las que mete, por ejemplo, devastada, desesperación, pérdida, muerte, locura, aterrador, aullido, grito. Se está poniendo, no tiene un texto muy lineal, pero pone palabras muy fuertes que nos crea un cierto suspenso que permite que ella pueda divagar, porque ella nos está prometiendo que vamos a hablar de cosas importantes y fuertes. Yo si divagara mucho sobre un tema y no tuviera una cronología en mi escritura, a lo mejor se aburrirían mucho, pero hablar de cosas muy importantes, muy fuertes, y nosotros tenemos paciencia para estar escuchando esta narración o leyendo esta narración que a veces divaga, que a veces se repite, que a veces se detiene para describir, por ejemplo, cuando lavan la casa con agua, todos los pisos de agua. Pero lo hace porque también tiene este meollo de lo que es la relación humana y tiene mucho que decir. Entonces, sí, es importante eso también. Hay el contraste de esto de devastada, desesperación, pérdida, muerte, la pobreza y la miseria en que se encuentra la familia de la joven y la imagen repetida del hombre en la limusina. No sé si noten el contraste aquí, eso también crea mucho interés también, que este hombre rodeado de objetos, describen mucho a la limusina cuando lo escriben y dicen inmediatamente que no es blanco. Entonces, inmediatamente sabemos que hay un problema de choque, de que no pueden estar juntos, que hay una separación, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, se le da como una aura de lujo al Señor, pero también le ponen en una posición, en una sociedad estratificada, se le pone en una posición en donde no está en la misma posición de poder. Y eso es muy importante en esto. Él también, de cierta manera, está marginado porque no pertenece pertenece a otro estrato, pero no al estrato en donde está la joven, que a la vez es marginada por la pobreza y miseria en que se encuentra la mamá. O sea, los dos son seres marginados y hay mucha soledad en los dos. Yo creo que ustedes notaron eso también.
Entonces, hay un contraste con la gran pobreza y decadencia de la situación de la niña y esta limusina que es de lujo y desde otro tiempo también. Y ella menciona que no hay ya este tipo de limusina como tan grande como una habitación, la parte de interior, ¿no? Entonces se siente este contraste muy grande y los contrastes en la literatura sirven bastante en eso. Comienza aquí cuando está la reunión, donde están los ríos, donde se juntan. Para mí la transgresión en grande. Ustedes saben que la transgresión en una narración casi siempre despierta el interés, porque si hay transgresión, ¿qué sucede? Casi siempre hay castigo, ¿verdad? Son cuentos que nos advierten, ¿verdad? El cuento se llama cautionary tale en inglés, que es el cuento que advierte, dice, no hagas esto porque te va a pasar lo que sigue, ¿no? Entonces, una transgresión en un cuento tradicional siempre lleva casi siempre al castigo de la persona que transgredió. O tiene que ver una cosa y sobre todo, si no hacemos algo para castigar al villano, por ejemplo, nos sentimos incompletos, como que no quedó bien, no estamos satisfechos. Entonces hay una transgresión en grande aquí. Y hasta entonces ha habido transgresiones, permitir que una hija se viste de prostituta, ¿verdad? Esto no sé si ustedes sintieron, es tan en contra de la idea que tenemos de la madre y la relación entre madre e hija, en donde la madre protege el honor de la hija, en donde ella realmente pasivamente casi está permitiendo que la hija se prepare para una especie de venta, o sea, como que ya hay un presagio de eso. Eso ya es una transgresión, pero que alguien juegue una fortuna en la mesa de apuestas también es una transgresión. O sea, ya ha habido elementos allí que están diciendo que nos están diciendo que hay decadencia, que se están pasando por esas cosas, pero el acercamiento aquí ya es un punto en donde hay peligro, porque el hombre sí se acerca a ella, sí se sabe de eso, hay el peligro ilegal, que es ilegal, o sea, sí, realmente hay consecuencias muy grandes. Y él es quien, la niña no puede transgredir de la misma forma, porque en su posición pues ya no tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder ella? Más que, bueno, el hecho después que la madre dice que no te vas a poder casar en la colonia. ¿Se acuerdan que cuando le dicen eso? Pero realmente es el amante chino quien puede perder muchas cosas allí. Es el que puede perder su fortuna y también incluso su libertad. El hombre se arriesga y transgrede por acercarse a la niña, no siendo blanco, por hablarle con palabras seductoras, ¿sí? Y noten que en este momento la narradora ya no es un yo. O sea, yo antes vi una parte en donde sí se habla como en tercera persona. Hay un distanciamiento para una descripción, algo así. Pero es en ese momento en donde realmente se cambia de lo que está contado desde el punto de vista del yo, con la narración de primera persona, a la de cuando hablan de la niña, y la niña hace esto, y la niña hace esto, que también crea este distanciamiento. Creo que ya hablé de esto, de un distanciamiento de eso. El yo desaparece en ese momento y hay una tercera persona, la jovencita. Se cambia el punto de vista y de repente sí la niña tiene más poder. En ese momento ella siente ahora, o sea, se ha hablado antes un poquito de que ella cómo siente que ya es capaz de atraer a los demás, que incluso sabe el secreto de atraer a los demás, que muchas mujeres bellas no saben, que tiene que salir del deseo de ella y no nada más el querer o desear que sea un objeto de deseo. Entonces, sabemos tan claramente de su posición de pobreza, pero sí tiene su posición de privilegio de ser blanca. Entonces, en esta estratificación, en una sociedad en donde hay razas y según la raza en que uno está, uno tiene privilegios, uno los tiene, ella tiene este punto de ser blanca y tiene más poder por eso. Y cuando dice que ya sabe que lo tiene entre manos, es muy importante esto, porque
tiene 15 años y medio. Hay veces en que la siente uno que está en el borde de la inocencia, pero a la vez no. Ella ya dentro de sí ya trae algo que no es exactamente inocente. Y eso también hace que cuestionemos si los niños realmente son inocentes. Y no siempre lo son. Yo pienso que muchas veces no lo son. Son seres humanos como cualquier otra persona. Pero sabemos que el hombre rico también reconoce que su familia está en una posición precaria. Entonces, los dos saben, hay aquí como una lucha de poderes. Y hay otros cuentos de Marguerite Duras también donde hablan mucho y es muy interesante las dinámicas de poder, porque no es nada más entre grupos políticos o entre naciones en donde suceden estas cosas. Este tipo de relaciones transaccionales existen por todos lados y salen muchas veces en la literatura, y el hecho de que ella esté describiendo esto antes de, ahora hablamos más de estas cosas ¿saben de la palabra interseccional? La idea de lo interseccional, que uno puede tener privilegios en un sentido y no tenerlos en otro. Ella está manejando todas estas ideas en los años 80, simplemente por su intuición, por su capacidad de observar cómo funcionaba en la colonia, todo esto. Entonces, también hay algo aquí que quisiera hablar, aparte del distanciamiento, cuando está usando la tercera persona. Y es en la última línea de esta escena, cuando la jovencita se sube a la limusina. ¿Se acuerdan que se sube a la limusina, verdad? En ese momento dice, una angustia apenas experimentada se presenta de repente, una fatiga, la luz en un río que se empaña, pero apenas, una sordera muy ligera también, una niebla por todas partes. Es como el fade out, cuando se desvanece la luz en el cine, cuando se desvanece la imagen, ¿verdad? Pero también es la sensación, a mi parecer, de un recuerdo traumático. No sé si ustedes han sentido alguna vez un trauma, pero hay una alienación, un enajenamiento a veces cuando uno está pasando por un trauma o una situación difícil y se observa a uno mismo desde afuera. Entonces, siento que hay algo aquí en las sensaciones que ella que usa cuando habla de la niña, no como un yo, sino como de tercera persona, que refleja esa sensación de trauma. Y entonces quita un poquito, porque hay lugares en donde se siente que la niña tiene una perversidad, pero aquí también se siente que es una persona con trauma. Y a mí me parece muy importante eso también, que ese distanciamiento de hablar. Y muchas veces cuando se describe un trauma después de lo sucedido, también es más fácil hablar como si hubiese pasado a otra persona. Entonces, no que ella a los 70 años estuviera traumada, o sea, yo creo que ya estaba más o menos bien ella, pero usa esos elementos de la tercera persona para que sienta uno, el lector, esa sensación. Pero esto es una opinión muy mía de lo que estoy viendo. Luego empieza a narrar Duras en primera persona de nuevo, pero de forma entremetida. O sea, el desdoblamiento ya ha sucedido. Ella puede estar juzgando desde afuera a su misma persona, pero eso nos pasa. Si yo pienso de mí misma a los 13, 14 años, es casi como si estuviera yo imaginando otra ser, porque han pasado tantos años que ya no soy la misma. No, seré la misma en esencia quizá, pero hay muchos otros factores, muchas circunstancias que me han hecho cambiar mucho. Entonces hay este desdoblamiento aquí. Y entonces nos explica, hay quien en primera persona juzga, informa y nos explica. Y hay a quien le suceden las cosas, que es una jovencita que no es exactamente ella ya. O sea, ya no es ella, es otra persona. Entonces, eso le permite también juzgarse más. Yo creo que si estuviera juzgándose en primera persona, ella puede ser un poco más objetivo porque está viendo a otra persona, ya no tiene que ser, ni será tan dura
pero también no será tan complaciente, no le concederá, le dirá lo que es la verdad, porque está viendo con mayor objetividad. Yo pienso que eso también sucede. Y ella, la niña que describe, es calculadora. Lo primero que se fija es en el dinero, busca descubrir la cuantía de la fortuna del señor de la limusina. ¿Se acuerdan de eso? Que es muy calculadora. Y eso también entra otra vez, porque Duras usa una forma de memoria que no es la forma tradicional de narrar, pero tiene muchas cosas que vienen de la tradición europea en cuanto a la narración. Hay toda una tradición en Europa. Si ustedes leen en Francia y en Inglaterra, de tomar muy en cuenta el dinero, sobre todo en las novelas, o por ejemplo, pienso en Balzac. Balzac nos dice cuántos son los ingresos de todos sus personajes y todo lo que... Igual Jane Austen, si han leído a Jane Austen, nos dice el ingreso al año de tal persona es tanto dinero, y según estos ingresos se deciden casi el argumento de las novelas. Estos poderes, el estatus según el poder, cuál es la posición, cuánto poder tiene la persona según cuánto tiene en dinero, tiene mucho que ver con casi toda la literatura del siglo XIX. Si pienso en el siglo XIX, mucho de lo que está pasando allí. Entonces ella entra en eso, habla de eso. Y eso también es una niña en una posición de mucha miseria. Claro que lo va a hacer, no, es normal. Y claro que a Jane Austen, a los personajes de Jane Austen, tenían que preocuparse por el dinero, o por ejemplo Jane Eyre, porque si no, en ese tiempo, cuando la mujer no tenía manera de ganarse la vida, si no encontraba con quién casarse, quedaba en la miseria, que muchas veces se moría ya de hambre. Entonces son situaciones tan precarias como si uno estuviera en una guerra, o muchas ficción de hombres en donde están peleando a la muerte. Pues aquí están peleando quizá por una esposa, o por un esposo, perdón, por un esposo. ¿Pero por qué? Porque si no se van a morir de hambre. Es una cuestión de vida y muerte, aunque parece que están hablando nada más de los ingresos, ¿sí? Entre la gente. Entonces, también eso es muy interesante que ella está usando una memoria, está usando otra forma y describiendo, pero estamos muy conscientes de lo material, de lo económico, por ejemplo, la madre que es depresiva, ¿verdad? Pero también tiene sus momentos de manía, pero que es incapaz de cuidar a sus hijos, y esa posición en que está también. O el hecho cuando van a los restaurantes, que van o sea, les importa menos el honor que a la familia que comer porque tienen hambre. O sea, ya no importa más que eso. Entonces, eso también, lo material es muy interesante aquí, que estén hablando de esas cosas. Y no parece que es una novela romántica, como de Romeo y Julieta, porque no se pueden juntar, y es un amor perdida, pero también lo económico entra mucho en esta cosa. Sigue ciertos patrones. Ahora, cito del libro, no aceptará el matrimonio, está hablando del padre del no aceptará el matrimonio de su hijo con la putilla blanca del puesto de Sadek. O sea, aquí también, qué duro. Referirse a sí mismo así implica mucho. Duras es desgarradora en lo que dice, en la honestidad con lo que describe de estas cosas, porque yo estaba tratando de pensar en qué otro escritor hablaba de sí mismo con términos tan duros. Y pensé, no sé si conocen a Céline, un escritor francés que es durísimo en sus descripciones, pero buenísimo, es buenísimo, durísimo, y tiene una personalidad a veces fea, pero es talentoso, tiene mucho talento también. Bukowski, no sé si conocen ustedes a Bukowski. Charles Bukowski es un escritor norteamericano que espanta a todo el mundo, o bueno, ya creo que ya falleció, pero espanta a todo el mundo porque dice las verdades duras de sí mismo, y casi se dice yo soy un borracho que no sirvo para nada y engaño a mi mujer, todo eso, pero ella está haciéndolo, se me hace está muy bien esta sinceridad y honestidad con que
se enfrenta a sí misma y dice esas cosas. Está muy interesante que haga eso. Pensé quizá en la poesía confesional de Anne Sexton. No sé si conozcan a la poesía, que ella también platicaba cosas que nadie diría en los años 60. Y entonces, el hecho de que nos abra tanto Duras en esto, también invita a que la leamos, porque está haciendo un acto generoso. Pienso muchas veces cuando pienso en las narradoras en México, y estoy leyendo, sobre todo cuando están comenzando, muchas veces tienen miedo de contar los secretos de familia, ¿verdad? O de decir algo mal de la familia. Ok, no voy a escribir de esto porque van a pensar que así es mi familia, o tienen el qué dirán, el miedo del qué dirán, ¿verdad? Y aquí está haciendo todo lo contrario, está abriendo, mostrando toda la ropa sucia, digamos. Pero también es muy necesario eso a veces porque casi todos tenemos ropa sucia en casa y es confortante a veces decir, bueno, no todo el mundo anda tan bien como dicen, ¿verdad? También hay en todas partes cuestionables, creo que hay un dicho así, pues es reconfortante ver que las otras personas también están batallando con distintos hechos, o que una dinámica familiar no exactamente bien. Estamos siendo a veces generosos en decir esas cosas y la verdad es que a nadie le importa. O sea, ni siquiera, si ustedes llegan a, no sé si ustedes que son lectores, pero si llegan a escribir algo, ni se les va a leer. Y si lo leen, no les va es como todo el mundo se preocupa tanto por sí mismo que no les importa tanto ni la vida de los demás ni lo que cuentan los demás. Entonces, esa libertad de platicar de todo es un poco de una generosidad, digo, compartir con los demás nuestros problemas, y hay veces que aprendemos algo de eso. O al menos sabemos, bueno, también a otra persona está sufriendo, a lo mejor es una indulgencia, ¿no? De uno mismo que dice, no, nada más soy yo la que sufre, también hay otros que sufren, que dicen, la miseria adora la compañía, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que también hay pícaros, conocen los pícaros de las novelas picarescas, y hay los del inframundo como es La Celestina. Si ven en La Celestina, que es un disfrute, si leen a La Celestina, también hay esos. Y hay en Defoe, Daniel Defoe, la novela de Maud Flanders, pero eso es una novela autobiográfica que entonces se me hace un atrevimiento enorme y admirable lo que hace Duras. Y es desgarrar, revelar, ser honesta sin medir consecuencias. Eso es el poder escribir sin medir las consecuencias que vienen. Pero piensen un poquito. Ella al comienzo de la novela habla de Helen, no me acuerdo el otro nombre. Helen, ¿se acuerdan de Helen, la jovencita, la inocente que está allí? Cuando menciona a Helen, no nos dice quién es Helen. Entonces digo, ¿para quién está escribiendo ella este libro? Cuando lo está escribiendo, porque casi siempre tenemos un público, una audiencia en mente cuando estamos leyendo, escribiendo. Entonces uno dice, bueno, si no está explicando es porque realmente la novela está escrita para ella. Sí, es para ella. Luego nos la comparte, pero no se pone a explicar todo a nosotros. Nos explica algunas cosas, pero otras cosas nos deja hasta después, o ni las explica hasta después, no importa, porque lo interesante aquí casi ni es la historia, sino en su forma de ir descubriendo y reflexionando. Todo eso es lo que importa aquí. Entonces, nos está compartiendo su reflexión, su manera de ver ese río, el río Mekong, esos recuerdos que ella tiene, y también cómo capta desde la vejez lo que pasaba ya como niña. Eso es lo que más importa, más que la historia, porque esa historia de que alguien se acueste con alguien y que luego no se pueden casar, pues ¿en qué pueblo no sucede eso? ¿Verdad? O sea, hay muchas de esas historias. Aquí lo interesante es todo lo demás. Y otra cosa que quería decirles, no sé cómo andemos de aquí. Ok, vamos bien. Ok. Ok, por ejemplo, estaba yo pensando en la idea de, ok. El hecho de que escribe desde la vejez también. En esa edad ya no nos importa tanto lo que opinan los demás.
Entonces, eso es, la mujer ya grande es casi invisible, ya no les presta mucha atención, entonces muchas veces puede atreverse más. Son tan despreciadas y descartadas desde antemano, y entonces ya pueden decir lo que les importa, tienen una mayor libertad quizá también para eso. Ella puede hacer lo que quiera. Y además ya se murieron todos los que se pudieron sentir ofendidos. Sí, exactamente, es mucho más fácil. La mamá, el hermano, casi a lo mejor hasta el chino. Sí, ya, es mucho más fácil, no tiene que preocuparse tanto por eso. Pensemos un momento en el departamento, porque hay varios, está la cena en el río, en el transbordador, la limusina, están los restaurantes, también está el departamento que se pinta y se explica muy bien. Y los detalles precisos de la calle aquí entran. Y es más difuminado lo que sucede en la cama. O sea, la cama no explican mucho de eso. Lo erótico no es eso. Este libro es erótico en partes, pero también tiene todas estas otras cosas. Lo que es la masa de gente de afuera. Está pintándonos lo que es la colonia y esto. La gran decadencia de que la familia vaya a comer con la hija es una tremenda escena, y la falta de honor y la admisión de que falte el honor, de que ellos vayan allí, no la defienden en ese sentido, pero a la vez no hablan con él. Entonces siguen con su terquedad de querer ser superiores, aunque estén tratando de hacerlo. Y cuando dice es una familia pétrea, se me hace una fuerte explicación de lo que es. Esta novela tiene que ver con la vergüenza, yo pienso, con la vergüenza en muchos casos, y eso es algo muy bueno para explorar lo que es la vergüenza en nuestras vidas también, qué es lo que nos hace hacer esto. A la vez, como tiene que ver con la vergüenza, también está tratando de convenciones, está pintando una sociedad, nos platica de una transgresión, nos habla de la vergüenza de la familia, todavía están todas esas estructuras, no están completamente borradas como ahora, siguen estando en pie. Entonces es muy interesante pensar en eso también. Ok, llega el momento, y después la imagen de lavar la casa a fondo, cuando van y limpian todo, quieren la pureza, habla de eso como limpiar y una especie de redención, ¿no? Después de todo este podredumbre, esas imágenes en donde están siempre las sirvientes, ¿verdad? O sea, los sirvientes son quienes hacen estas cosas. Los amos realmente no hacen nada, pero nada más dirigen. Entonces siguen aunque son pobres, siguen teniendo sus sirvientes, siguen con las estructuras, casi como en la literatura española, ¿se acuerdan de esas figuras de los hombres caballeros que no tenían nada ya? Que eran las novelas picarescas de muchas partes, pero que tienen que aparentar, ¿no? Entonces, es la importancia de la apariencia. Pero luego, en otra parte, se descubre que siempre se supo, lo que parecía ser como una relación secreta y todo, se sabía desde antes, que siempre durante todo el tiempo nunca fue un secreto. Entonces eso me hace pensar, bueno, tantas cosas que tenemos escondidos y queremos esconder, y pues todo el mundo ya lo sabe, aunque no te lo dicen, y andas ahí con miedo y escondes, y todo el mundo ya lo sabe. Eso es un poco, hay una liberación ahí, de decir, bueno, seguramente ya todo el mundo adivinó que mi familia anda en esto y otro, ¿por qué tengo que esconderlo? Entonces es bonita esa idea de no tener que hacerlo. A ver, había dos mujeres, ¿se acuerdan de Betty Fernández? Y después otra cuyo nombre se me escapa ahorita, aparecen después. Y uno siempre que sale algo en un libro, no es porque querían llenar páginas, ¿verdad? Algo tiene que ver, ¿por qué están aquí? Entonces vamos a decir, ¿por qué están aquí? En ambos casos, acuérdense que aparte de la invasión japonesa, que Francia también, hubo un tiempo en Francia que Francia estaba invadida por un enemigo, ¿se acuerdan? Durante el tiempo de la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Y había gente que resistía y otra gente que colaboraba con los alemanes. Entonces están hablando aquí de lo que es la complicidad, ¿sí? La complicidad de la madre en la casi prostitución de la hija
la complicidad de los hermanos, que también están haciéndose en donde como quiera en Francia la idea del honor o de proteger a la inocencia de una joven todavía existía eso. Y después hablan de esas dos mujeres y hablan de ellas casi como si la niña estuviera, estando en ese tiempo de la adolescencia, es un tiempo en que uno busca modelos que seguir, ¿verdad? Uno ve a la mujer mayor y dice, seré como esta mujer, seré como aquella. Entonces siento que la niña se sabe un poco perdida, que ya ha perdido su posición, que ya es un amante de alguien, y ve y busca otras mujeres que no se les explica cómo es que tienen dinero, parece que están siendo mantenidas, ¿verdad? Por otros hombres, tienen vestimento bonito, si son ricas, no se les explica todo. Entonces siento que está hablando de esos como un posible mundo al que va a entrar, pero también siento que está hablando un poco de la complicidad, porque se acuerdan de que una de esas parejas eran colaboracionistas también. Entonces, es como cuestionar, no está nada más hablando de una relación entre el amante grande de casi 30 años y la niña de 15, y si hay un problema aquí. Está hablando de toda una estructura en la sociedad y de todas nuestras complicidades y nuestros conformismos con lo no quizá bien hecho. Yo pienso, algo, es lo que yo pienso. Ahorita vamos a hablar a ver qué piensan ustedes. Pero sí, esta se me hizo muy importante, el contexto social, lo público y lo privado, y la vergüenza y la deshonra dentro de la nación francesa, porque acuérdense que estaban en la Indochina, pero ella después regresa a Francia. La vergüenza y la deshonra de la nación francesa, en donde dentro de una misma familia, si pensemos en la familia Francia como una familia, hay gente que colaboraba y gente que resistía, y es una dinámica un poquito como la del hermano, o sea, toda esa relación dentro de la familia, donde dice, bueno, ¿quién colaboró? ¿Quién no? ¿Quién se resistía? Eso se me hizo importante. ¿Cómo se las arreglaría la inocencia para deshonrarse? Creo que lo tengo marcado como si ella pusiera eso. Porque uno pregunta, una niña de 15 años para mí va a ser inocente nada más por la edad. Pero a la vez, como dije, no es nunca nada es completamente de una manera ni de la otra, sino que siempre hay como escalas, ¿verdad? De escalas. Otra cosa, espero que no estoy yendo muy lejos a ver el tiempo. Ok. Es cuando se va la joven de Indochina, va en un barco y es un despedir lento y es de languidez del regreso. Languidez se me hace muy importante porque no es un despido repentino que se parte y ya no lo ve, sino que hace todo un viaje. En ese viaje que hace está el suicidio del joven. ¿Se acuerdan que se suicida? Y en eso se le arranca y empieza a sentir. Dice, y el joven se levantó como para ir a su vez a matarse, a arrojarse a su vez al mar, y después lloró, porque después de esto, y la joven se levantó otra vez en la tercera persona, que nos da la idea de una trauma o un decepcionamiento, ¿verdad? Y la joven se levantó como para ir a su vez a matarse, a arrojarse a su vez al mar, y después lloró, porque pensó en el hombre de Cholen, y no estaba segura de repente de no haberle amado con un amor que le hubiera pasado inadvertido por haberse perdido en la historia como el agua en la arena, y que lo reconocía solo ahora en este instante de la música lanzada a través del mar. O sea, ella en ese momento descubre que no fue una relación simplemente transaccional, que no fue simplemente una cosa de buscar algo del otro, sino que hubo algo más allí. Y eso pasa. Las relaciones pueden ser transaccionales, pero no son completamente transaccionales. También hay sentimiento, hay emoción. Y entonces es bonito pensar en eso, incluso en nuestras dinámicas familiares. Si hay veces que hacemos algo porque el otro lo hizo, o si siempre lo hacemos realmente de un amor. O sea, es bonito, es difícil pensar en eso, porque quisiéramos siempre que nuestra familia actuara por buenas maneras, pero esas cosas entran y es bueno también confrontar la realidad, pienso yo.
Una vez Duras dijo que las palabras son veneno, son pólvora. Para ella, las palabras son... Y es lo que sientes, que ella avienta sus textos y nos destruye nuestras ilusiones, pero también eso nos permite ver muchas cosas bellas. Entonces, siento que está eso. Quería hablar un poquito, estoy viendo tiempo, sí, muy bien, un poquito de poder con relación al hermano mayor, porque ven que es como un bully, es una persona que es capaz de torcer todas las acciones de los demás y de su posición casi de patriarca malévolo, ¿verdad? Dentro de la dinámica familiar. También, pero sí, también no puedo ir. Pero quería hablar de ese poder que él tiene, pero también Marguerite adquiere un poder sobre él, porque mira lo que ella hace. Nos platica todo lo que hizo, ¿verdad? O sea, todo lo que tú sientes que fue una persona malévola, que hizo mucho daño, que robó pero ella lo captura en el texto y lo cuenta sus secretos más desagradables, su fin humillante. O sea, ella usa la literatura para crear un control sobre algo que no le hizo mucho daño. Es un poder que ejercen a veces los escritores con respecto no solo a sus adversarios, sino también a otros sucesos en su vida. Escribir de algo es determinarlo, definirlo y controlarlo. Se enmarca como uno quiere, bueno, hasta cierto punto, porque siempre el texto también ordena y exige, el texto en sí exige cómo tiene que ser. Se detalla y uno puede entonces dejar de sufrir por ese suceso. Queda en un cierto lugar y deja de atormentar al escritor. Y les recomiendo ese ejercicio. Si ustedes tienen alguna trama, alguna obsesión, escriban de esos sucesos y ya lo van a tener enmarcado, lo van a tener controlado. Es un buen ejercicio, nada más para cualquier persona. El escribir para mí no es nada más para una persona que lo hace profesionalmente. El escribir es otro acto humano que debemos hacer, como cocinar o pintar o dibujar o cantar. Todos deberíamos de poder hacerlo. Hablemos también del miedo del amante, que era real, pero no sé si ustedes sintieron, quiero después platicar con ellos, si no sentían que a veces exageraba su miedo. Hay ciertas cosas que permiten que leamos esta historia, aunque rompe con ciertas expectativas. La transgresión que causa el suspenso, lo que todos tenemos en común. Es una novela que habla de muchas cosas que tenemos en común y siempre el texto que leemos es como un espejo. Queremos vernos reflejados en un texto. Aquí hay muchas cosas donde podemos cuestionarnos sobre nosotros mismos. El deseo, la soledad, la necesidad del amor. Y tiene cierto dramatismo que permite que la escritora divague también. Ya dije que era una historia romántica tipo Romeo y Julieta, en que un amor impedido. Entonces, yo no sé si la gente que puse dos cosas más. Algo más casi al final, hay una voz que da a entender que lo que parecía ser un secreto ya lo era. Hubo una ficción de parte de la niña de que esto fuese así. La gente... Entonces, pero da la idea de que no hay una verdadera libertad, que no hay secretos, que no hubo nunca una inocencia, porque ella habla un poco de la inocencia, pero nunca hubo una inocencia en el mundo alrededor de esta niña, que quizá este mundo era más perverso que lo que la niña creía que ella misma era. La gente que se escandaliza es porque entienden del mal, porque ella misma es capaz de ello. A los verdaderos inocentes ni siquiera se les ocurre que el mal está sucediendo. Pero ¿cuál es el mal aquí? La desigualdad, la miseria, la necesidad de posiciones y las separaciones entre grupos de seres humanos, imposibilitando una verdadera relación, quizá. Entonces, es lo que... yo tenía unas preguntas para ustedes sobre cómo veían toda esta historia, si veían reflejos en esto, porque están hablando aquí de la Indochina,
que era un lugar en donde un país más poderoso tenía mucha influencia sobre otro poblado también. Entonces dije, bueno, ¿qué reconocen aquí que ven que también sucede en México? Si ven cosas parecidas, si no ven cosas parecidas. Entonces yo quería que ustedes me platicaran sus impresiones sobre el libro. Ya hablé mucho, entonces no sé cómo se abre aquí, Celeste, o qué. ¿Quieres que entonces participen las compañeras? Bueno, Sí, hay una parte. pero después si quieren, les traje un cuento. Ah, sí, también, claro, para que después haya tiempo para que Beca nos lea algunos de los cuentos que se surgieron después de la experiencia de Marguerite. Pero bueno, hablemos de nuestra propia experiencia. Yo aquí fui anotando algunos de los tópicos que fuiste subrayando: lo público, lo privado, la vergüenza, la deshonra, el miedo del amante, alguna pregunta, como en qué nos vimos reflejados en este texto. Ahí es importante que te comente que hay dos grupos aquí reunidos. Un grupo que ya concluyó su lectura y el siguiente que estará por empezarlo. Si alguna de las personas que ahora también se conectaron con nosotros quiere que le compartamos el PDF del libro, por medio donde les mandamos el link, me lo pueden solicitar y con muchísimo gusto también se los compartimos, ya sea que quieran hacer una relectura o bien iniciar con la lectura de Margarita Duras. Tengo aquí un comentario muy interesante de la compañera Margarita Azucena. Entonces, de María Azucena, Azucena, si quieres tú decirlo de manera personal para dar también oportunidad ya a que comencemos todas a compartir nuestra propia experiencia. Pues a mí, en lo personal, me parece que ella habla en tercera persona porque así es más fácil desligarse. Tú lo dices, cuando una persona está traumada, es más fácil verlo, aunque digas que tienes 60 años, pero recordar lo que te pasó, de toda esa vida que tuvo. Y también es como la sensación, o sea, cuando tienes 15 años, a lo mejor te acordarás y dirás, ah, bueno, cuando tenía 15 años pensaba que sabía, pensaba que tenía experiencia, pensaba que tenía el control. O sea, hay una niña de 15 años que pensaba que podía manipular al Señor, o sea, es la inocencia, o sea, la inocencia no está en el hecho de que no sepa de la vida, el hecho es, en la inocencia para mí, es que no sabía de la vida y pensaba que sabía, o sea, ella, como tú dices, está rodeada de perversión, entonces una niña jugando al rol de la manipulación, al rol de yo soy una mujer fatal, un femme fatal, y es lo que se espera de mí, porque tengo que de alguna forma sacar la pobreza, y a lo mejor como nosotros, a lo mejor tuvimos la oportunidad cuando teníamos 15 años de soñar que íbamos a hacer algo, a lo mejor escritoras o lo que tú quieras, investigador y todo eso, y que empiezas a alucinar y que te quieras juntar y que ya cuando hablas, tú hablas en el rol de que ya lo sabes, ella en el rol estaba de que ella era el amante, que ella era la que tenía el control, pero, y él se lo deja ver, o sea, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama El consentimiento. El consentimiento es la otra perspectiva, es una perspectiva donde pasa de una francesa que fue inducida por un escritor y él así como que te lo va contando y más o menos tenía como la misma edad, 14 años, un poquito más chiquita, pero te va diciendo cómo se va envolviendo y entonces es parte del control que hacen ese tipo de personas, porque te hacen sentir mayor, o sea, esas personas no te dicen, ay, estás bien chiquita, no, no, te dicen, ay, es que tú ya estás grande, tú ya eres madura, tú eres la que tiene el control y te da esa sensación de que la persona es la que tiene el control cuando pues el otro es el Señor y a veces nosotros también recurrimos a una cosa que se llama proyección. A veces a lo mejor el miedo que dice que tiene el Señor de ella, o sea, pues que a lo mejor sí tiene un miedo, sí tiene muchas cosas que perder, pero también es un poco el miedo que tiene ella, porque ella es una niña y ella, tú dices, ah, bueno, no, no está jugando nada, pero está jugando todo. ¿Por qué? Porque ella lo pueden matar. O sea, pues, está yéndose con un hombre desconocido. O sea, hay violencia. Bueno, yo aquí tenemos a lo mejor muy sensible los asesinatos a las mujeres y todo, pero en todos lados yo creo que también es una cosa y la pueden correr de su casa. O sea, tiene mucho que perder ella. O sea, a lo mejor puede decir, no, ya es pobre. No, ella piensa que es pobre porque su mamá le ha hecho a la cabeza que eso es pobreza, pero pues tienen sirvientes, tienen que comer, estarán con ropa gastada y todo.
Pero hay veces que hay pobreza realmente cuando no tienes que comer en 4 días, o sea, va a seguir yendo a la escuela, o sea, hay gente que realmente es pobre, entonces ella piensa a sus 15 años que eso es pobreza, porque eso es lo que se le ha metido a su mamá, y a lo mejor ir a comer a un restaurante pues no es un lujo que se puedan dar, pero ella dice, sí teníamos que comer, no pasaron hambre, o sea, no tienen los lujos que la mamá estaba acostumbrada a darles y les mete a la cabeza que eso es pobreza, pero realmente eso no es pobreza. Y ella lo ve en parte como es como de adulta, pero también como que deja otras cosas que pensaba cuando era niña, se la respeta. O sea, porque cuando tú te acuerdas de cuando tenías 15 años, dices, ay, ¿por qué hice eso? O sea, realmente no sabía qué estaba haciendo y ella le deja ese papel a la niña, o sea, le deja que piense que sí sabía lo que estaba haciendo, aunque realmente no lo sabía. O sea, yo me acuerdo de cuando comentaba, yo ponía a platicar con los adultos y decía cosas así que ella diga, ay, pues yo hablaba como si ya supiera de la vida. Y ya ahorita dice, ay, pues realmente no sabía de la vida. Y a lo mejor cuando tenga 60 años va a decir, ay, pues a los 30, pues pensaba que sabía de la vida, pero realmente no sé de la vida, porque falta mucho por aprender. Entonces, esa parte yo pienso que se la respeta a la niña y le deja creer que ella sabe lo que hacía, porque ella sabe que tiene el control y que el que tenía miedo era el amante, pero la que tenía que perder era todo, porque no nada más es de que, bueno, deshonraste a la familia, la pudieran haber corrido de su casa, la podían, o sea, por lo menos es algo que aquí se vive mucho todavía en México, o sea, y no es así, o sea, me ha tocado ver gente que literal las corrieron de la casa por menos, que dejan de tener su rol en la familia, que pierden, o sea, no pierden, o sea, lo que ella perdió, no perdió nada a comparación de lo que pudo haber perdido y tenía mucho en juego, a lo mejor su familia disfuncional y todo, y la pudo haber golpeado y la pudo haber sido, pero a mí sí me ha tocado ver gente que literal, o sea, puedes decir que las corrieron de su casa y las mandaban a vivir con el amante o se quedaron sin casa porque deshonraron a la familia. O sea, aquí la cultura machista todavía está al 1000%. Y entonces es algo que, pues así como que dices, bueno, deshonró a la familia en Francia y todo, pero es algo que todavía pasa en México, siglo XXI, 2000, Abril 21, ahorita. O sea, abril, o sea, todavía es algo así de, ay, el deshonor y todo, o sea, no es algo que se haya perdido, entonces a lo mejor por eso lo siento. No sé si has leído a Pedro Páramo, es que éramos muy pobres, o sea, habla de lo mismo, o sea, habla de cómo la miseria llama al deshonor de la familia y cómo las mujeres no podemos tener una sexualidad plena. Los hombres se les inculca a que ellos experimenten, pero una mujer, ¿cómo va a experimentar? No, tiene que guardar el honor de la familia. Y es un pensamiento que todavía se tiene porque lo tenemos como un producto valioso entre como para ser mujer, es algo que tienes que tener, es tu valía. Y todavía lo siguen pensando muchas personas, o sea, ya no puedes, si tú ya te casaste y todo, pues cómo te vas a volver a casar si ya perdiste tu valía, porque tu valía es la virginidad, tu pureza, y entonces al momento de que ella perdió eso, pues sentía que estaba deshonrando a la familia. Y lo pone a lo mejor ella desdoblándose entre el honor de la familia, entre el honor del hermano, pero no lo dice, o sea, a lo mejor dices, es que se analiza lo que ella decía, pero no, esas son cosas que se las deja a los otros para que las juzguen, aunque se juzga a ella, pero también ella tiene culpa, ella también, y no la dice abiertamente, se las traslada a las otras personas, se le traslada el miedo al amante, le traslada la culpa a que la juzgue el hermano, a que le juzgue la madre, pero ella no dice, yo tuve culpa, porque cuando haces eso y te crean en esa cultura, la culpa es tuya y todavía no la puede poner en sí misma, aunque pasen muchos años, todavía no se ha perdonado haber hecho esas cosas. Entonces es una forma de catarsis, de buscar la forma y el perdón, pero a lo mejor el perdón, como tú le dices, es para ella misma, no para buscar el perdón de los demás, ni buscar la cultura y todo, sino que ella lo hace como una catarsis porque son cosas heridas que todavía le duelen y a lo mejor ojalá con ese libro lo haya logrado porque aunque pueda ya haber vivido muchas cosas, aunque pudo haber experimentado y abierto su mundo, las enseñanzas que tenemos adentro, las cosas machistas, la tenemos muy dentro y muchas veces puede sorprenderte el número de personas que educadas por el mundo y todo, que aún así siguen viendo como mal que una mujer tenga relaciones sexuales con quien quiera, a la edad que quiera, porque pues eso es algo mal visto. Y la otra, porque pues es que realmente, o sea, como tú dices, o sea, tuvo que haber un modelo y todo para no sentirse tan mal, porque si no se iba a sentir así como que ya era la peor mujer del mundo cuando realmente pues no pasaba nada, tan solo pues era un error que cometió o una vivencia que tuvo
y Una ya. etapa de su vida. Una también. etapa de su vida, pero ya actualmente esa culpa yo creo que la siguió cargando y aunque tenga 60 años es algo que le duele porque ella dice, aún recuerdo cómo yo envejecí, o sea, envejecer para ella es que se llenó de las arrugas. ¿Por qué? Por la preocupación, me veo cansada, pero ¿qué le causó esa preocupación? A mi manera es la culpa, pero bueno, esas son mis cuestiones. Y eso es lo que yo aprendí. Lo que aprendí fue que es como tú dices, una catarsis para tratar de sacar lo que ella tenía dentro, que nos la compartió a todos nosotros. Y pues a veces nos vemos reflejados y sobre todo la cultura, que esa cultura se sigue viviendo actualmente y sigue siendo muy presente en nuestro mundo y en nuestro México. Muchas gracias, Azucena, por compartirnos tus aprendizajes, las lecciones de Duraz. Y ahora vamos a escuchar a Lili Padrón, que tiene también unos comentarios. Adelante, Lili. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, mi nombre es Lili Padrón, es la primera vez que estoy en este grupo. Vivo en Brownsville, Texas. Conozco a Rebeca por Facebook nada más, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad de escucharla. Y quiero decir que este es uno de los libros que más he amado en mi vida y lo leí hace como 20 años o más. Ahorita tengo 64 años, casi la edad de Margarita Duras. Cuando yo lo leí yo era muy joven, pero yo nunca he escrito, bueno, nunca he publicado nada, pero ese libro me abrió el deseo de escribir algo. Todavía no lo hago, apenas estoy estudiando una maestría en escritura creativa en la Universidad de Río Grande Valley y tuve que esperar todos estos años hasta que me jubilara y que tuviera dinero para pagar las clases, que son muy caras. Bueno, el caso es que la compañera que habló ahorita, coincido con ella en que para mí es una catarsis, para mí, en mi manera de ver, ¿verdad? Y como dijo Rebeca, esto ayuda bastante, aunque uno escriba de a poquito, ¿verdad? Sacar lo que uno lleva adentro. Pero no coincido o no concuerdo con la manera que ella ve, o sea, yo veo las cosas diferente. Por ejemplo, para mí, la pobreza, en ese caso, no era que tuviera, como dijo la compañera, 4 días sin comer, sino que depende de la clase social en la que ella vivía. O sea, si has sido rica, si has tenido bien, ¿verdad? Clase económica alta, pues ya con que te baje, por ejemplo, que ya no comas en restaurantes, pues para mí ya es ser pobre, ¿verdad? O sea, depende de qué clase económica has vivido. Y otra cosa es que para mí, desde que yo leí ese libro hace muchos años, yo sentí que la mamá fue la que le indujo a esa vida de venderse, de prostituirse, porque las familias en México, como decía la compañera, bueno, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. No todas las familias se crían o nos criamos de la misma manera, ¿verdad? Yo ahora vivo en Estados Unidos, pero yo me crié en México. Entonces, la manera de ver las cosas, por ejemplo, como decía Rebeca, la mamá... la mamá se supone que debe proteger, ¿verdad? Y que debe pues tratar a su niña con cariño. En primer lugar, nada más fue una niña ella y 2 hermanos. Pero la mamá misma en su enfermedad y aparte viendo su necesidad, porque su pobreza o estaba cayendo en la pobreza, pues para la mamá esa niña era como un salvador, como esta nos va a sacar de la pobreza. Puede, chiquita, bonita, puede, ¿verdad?, empezar a usar su cuerpo como manera de avanzar económicamente. Pues yo creo que inconscientemente la empujó a la niña y aparte, bueno, la niña como era inocente y era su primera experiencia, también se fue envolviendo emocionalmente con el chino, con el persona china y sintió pues algo por él, ¿verdad? Porque de todas maneras el hombre no la trataba mal. Entonces, ella no tenía papá, la mamá no la trataba bien, el hermano era muy malo, el grande, el chico estaba enfermo, ella estaba sola
y alguien que le dio un poco de caricias, de cariño, pues ella ¿verdad? Lo empezó a sentir emocionalmente. Y otra cosa es que no la iban a correr de su casa porque la mamá lo que quería era dinero, lo que quería era, o sea, no es cierto que le importaba el honor de la niña, lo que quería era, o sea, para mí es un caso diferente al de la, ¿cómo se dice? Del honor de la gente mexicana, porque en estos tiempos de miseria en México, como en Vietnam, como en Filipinas, como en los países donde las criaturas tienen mucha hambre, se prostituyen, niños y niñas, y la misma familia a veces hasta los vende. Entonces ahorita ya no se trata de que perdiste el honor, sino que trae dinero, o, aunque sea, ¿cómo se dice? Disfrazada, prostitución disfrazada. Entonces, bueno, de todas maneras, voy a terminar con esto diciéndole que es un libro sumamente impactante. Para mí, Margarita Duras es mi favorita de todos los tiempos. Ella era alcohólica y me encanta, me fascina su honestidad, su 100% ella, aunque a veces lo disfraza un poquito, como dijo, hablando en tercera persona, pero eso es por su dolor. Comprendo que una mujer de 70 años y ves lo que te pasó cuando eras chica y que nadie te protegió y que nadie te defendió y que hubieras querido que tu vida hubiera sido como la de la princesa, que te hubieras casado con el hombre que amabas, que fueras virgen, que bla, 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 pues no le sucedió. Y al último ella, con todo ese dolor, escribe ese libro, que lo repito, es el mejor libro que he leído en mi vida, y muchas gracias que descubrí que Rebeca la iban a entrevistar con ese libro. Gracias. Gracias a ti, Lili, por compartir y por estar presente esta noche. Hay una compañera de nuestro grupo, Loli Cerda, que también nos hablaba de sus propios aprendizajes con Margarita. Entonces, Loli, si quieres compartir, porque algo que nos confrontó también mucho era acerca de la experiencia sexual de esta jovencita, ¿no? Y que, bueno, como decías, Beca, si nos miramos a nosotras mismas, pensamos así como que algo quizás hizo falta también en mi vida, ¿no? En ese tiempo. Loli, si quieres tomar la palabra. Hola, buenas noches a todas. Hola. Bueno, sí, les comentaba a mis compañeras que me dejó reflexionando una pregunta que dijo Celeste sobre qué me dejó este libro, esta historia. Y les comentaba del tabú que hay en el placer sexual de las mujeres. El ver esta niña de 15 años tan chica y ya en ese aspecto tan madura, si se podría decir, me deja pensando a mí, o sea, yo me comparo y a esa edad pues nada que ver, o sea, estaba todavía muy, muy niña. Y en parte por lo que dicen mis compañeras, Azucena, la educación que le dan a uno, bueno, en este aspecto, la educación religiosa en el que pues te inculcan que tienes que llegar virgen al matrimonio, y aparte, bueno, me tocaron también otras situaciones, ¿no? Yo a los 15 años todavía jugaba, no, ni siquiera lo pensaba, ya ni siquiera es cosa de religiosa. No me interesaba tener novio, mucho menos tener relaciones sexuales. Entonces, eso me puso a reflexionar y les comentaba que yo creo que las situaciones que uno le toca vivir en la vida te hacen madurar de algún modo más rápido a unas personas que a otras. En este caso, bueno, a ella le pasó. A mí lo que me deja es esa reflexión que pues yo empecé muy tarde, pero bueno, no son competencias, pero sí está grueso, porque a mí a esa edad no solo mi entorno no me lo permitía, no me llamaba la atención, vamos. No sé si es malo o bueno, pero tiene mucho que ver
tus intereses, tus amigos, tu entorno, ¿no? Totalmente. Este, ¿Alguien más? Paola. Paola, ¿estás apuntando a la cámara o levantando el dedo? ¿Me escuchan? Sí, claramente. No, pues estaba apuntando, pero ya que me diste la palabra. Gracias, Rebeca, muchísimas gracias. La verdad es que cada vez que te escuché, conforme ibas hablando, te iba escuchando y yo decía, ay, pero también esto y lo decías, ay, pero también esto y lo decías, totalmente. Creo que, bueno, personalmente sentí todas las observaciones que nos hiciste acerca de la forma como escribe Duras, que personalmente también me encantan estos brincos, este rompecabezas, de repente es ella, de repente no, de repente es muy ajeno. Y a la vez también una cosa que yo rescato del libro, yo pasé mucho tiempo en Asia y de alguna forma me siento muy identificada con los paisajes que ella describe, o sea, hasta los olores, todo. Y bueno, a mí me transporta incluso hasta ponerme en los zapatos de ella, ¿no? Y yo... ¿Los zapatos del lamé dorado o...? Pues todos con zapatos y O sin zapatos metafóricamente. también, ¿no? Pero sí, bueno, hay muchas cosas que yo puedo decir. Yo definitivamente, pues será por mi experiencia también, pero no lo relaciono con absolutamente nada de mi México, porque para mí esto, o sea, me sacó totalmente aquellas tierras orientales y sobre todo este rollo del colonialismo, donde, híjole, yo había veces que quería aventar el libro y seguir leyendo porque se me hacía, o sea, por un lado entiendo este rollo de que sí es una niña, ok, pero ya está metida en ese papel, en donde bien decía Lili Padrón, que pues a esa edad, en esos lugares, ellos tienen que salir y a lo mejor el prostituirse ya era como el mero resultado que todos estaban esperando, los hermanos, la mamá y creo que ella misma, ¿no? Pero este rollo de que él es un chino poderoso, ella es una blanca, entre comillas, pobre, se me hacía a la vez tan injusto porque parecía que estaban como muy o sea, no comprometidos, muy compenetrados en el amor que sentían, los sentimientos que sentían, pero cuando se enfrentaban, él decía, no, pues es que yo me tengo que casar y en mi familia nunca van a aceptar una blanca, ¿no? Y él decía, ella le refutaba diciendo, pero ¿de qué hablas? O sea, si yo ni siquiera puedo estar enamorada de ti, o sea, ¿sabes? O sea, tú casi que, o sea, no le dijo, pero estás cometiendo un delito, estaba implícito, ¿no? Pero a la vez, o sea, era como tan malo lo que se decían porque se deseaban tanto, que ahí es donde yo entraba como mucho en conflicto, en ese amor que sentían y que no podía ser de ninguna forma, ¿no? Él no, obviamente también lo repite mucho, ¿no? Él se dedicaba a hacer el amor y eso fue lo que hizo antes de llegar, bueno, antes de conocerla, llevar tantas mujeres, tener tantas mujeres y todo esto, que ni siquiera se ve que se encargaba de los negocios o algo así de su familia, ¿no? O sea, que realmente era como el junior que se dedicaba a eso, nada más a hacer el amor, ¿no? Y pues le cayó como anillo al dedo a Mira la lo otra. que dice Lolis Paola, dice, yo insisto en que no, ¿qué? Dice, en que no creo que era amor lo que sentían, era deseo, necesidad, conveniencia tal vez. Yo sí creo que era amor. Bueno, así es como o una clase de amor mal entendido podría ser, pero yo creo que la niña despierta su femenidad
y lo hace muy apuradamente con la puerta abierta, todo se le pone en su lugar. Como dice Lili Padrón, pues la experiencia de no tener el papá, de la mamá que la quiere, pero la quiere a su modo, ¿sabes? O sea, esa falta de amor yo creo que sí es como, esto es lo que necesitaba, ¿no? Y por el otro lado, el chino, pues sí, o sea, hasta el final dice, ¿no? Que le habla por teléfono ya estando en Francia solamente para saber cómo está, o sea, Decirle que si hubiese sido una obsesión, a lo mejor era una obsesión que le duró toda la vida, ¿no? O sea, bueno, sí, a mí me encantó totalmente, me transportó a tierras orientales, me encanta la descripción de Duraz, para mí ha sido un descubrimiento. La verdad es que también encuentro en el libro, y he estado leyendo acerca de sus otras obras, esta locura desbordante que tiene, ¿no? De cómo escribir, cómo alucina las cosas, como no sé si eso es parte del alcohol, si es parte de la experiencia, si es parte de su vivir, pero a mí se me hace extraordinaria porque pues la forma en lo que describe se me hace, te lleva al momento. Me encantó y me encantó mucho, Rebeca, todo lo que nos dijiste, las observaciones, o sea, sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pau. Deja, Rebeca, que nos participe también Verónica Alvera. Ella se conecta desde Tampico, Tamaulipas. ¿Desde Tampico o Madero, Vero? ¿Dónde estás? Hola, buenas noches. Sí, desde Tampico, Tamaulipas, pues agradecida contigo, Celeste, y con Rebeca, que sí, me encantaron los puntos que tocó. Y lo que yo comentaba aquí es que, bueno, me parecía interesante cómo el poder sexual que le otorga al personaje femenino logra darnos ese tinte de debilidad y de poder de sometimiento en tal punto, ¿no? De que encontramos que el hombre cede a eso. Hay una escena que también me gusta mucho, que es cuando ella regresa al campo, a los campos donde ella tenía sus tierras. También lo que me resulta interesante es que sí habla del juicio de las demás personas, pero no integra personajes alrededor de eso que le está recordando y recordando. Es más bien la familia que la confronta más y que también cede. Entonces, esas son de las cuestiones que me resultan interesantes. También aparte la descripción de ese lugar donde ellos tenían sus encuentros, todos los detalles, o sea, es muy visual, porque me imaginaba tal y cual las cosas hacían que entrara en ese escenario. Entonces, bueno, son todos esos puntos que me atrapan, a lo mismo que los puntos que ya comentaron mis compañeras. Me encantó el libro y cómo los puntos que nos dijo Rebeca, ¿no? Gracias, saludos a todas. No sé si alguien más quiera tomar la palabra, alguien que considere que necesita decir algo para que todas la escuchemos esta noche, porque ya son las 10 de la noche, todavía tenemos tiempo. Nuestras sesiones son de 8:30 a 10:30 de la noche y creo que alguien más pudiera todavía compartir sus propios aprendizajes. Adelante, Ale. Yo solo quiero recalcar un texto que ella misma pone. Rebeca, muchísimas gracias. A mí también me parecieron extraordinarios tus comentarios. Nos fuiste llevando en el libro nuevamente. Muchas gracias. Pero quisiera agregar solamente a lo que referimos. Creo que muchos de nosotros nos cuesta ese tema de que tan chiquita haya empezado con su vida sexual o la forma como se dio, como la sentimos como empujada por su tema familiar. Sin embargo, hay algo que ella escribe que creo que le da cierta salvedad, no sé si como justificación o como empoderamiento a ella ya escribiendo de grande, pero dice así textual: ese faltar de las mujeres a sí mismas, ejercido por ellas mismas, siempre lo he considerado un error. Es decir, ella sabe que
que tú tienes ese poder, o sea, y lo habla, ¿no? Lo habla a lo mejor que en un sentido cuando era niña, pero sabe que existe y que a lo mejor ella decidió, empujada o no, pero decidió ejercerlo, ¿no? Entonces yo siento que también, y también quiero puntualizar lo que decías, Rebeca, de que en ese tiempo hablar de esa forma y como mujer y escribir lo que escribió, y yo creo que este texto, bueno, a mí estas líneas reflejan mucho eso, ¿no? Muchas gracias por esta noche. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo. Sara. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches y muchas gracias por hablarnos del libro. Entiendo mejor y pues pienso que siempre ha existido eso, ¿no? En que pues muchas familias pobres o aunque no sean pobres, pues inducen a sus hijos a la prostitución. Entonces, esto, pues cayó esta niña, la madre la empujó a eso y aunque ni el chino ni ella decían que se amaban, pero yo creo que, pues sí despertó un deseo del amor, porque ya que también, pues él pasaron 10 años y una sola vez, pues sí le escribió y yo creo que, pues sí la tenía... pues no sé, si despertó algún sentimiento, ambos. Rebeca, ¿quieres tomar tú la palabra? Ya todas han compartido, bueno, no todas, pero una buena parte del grupo que creo que nos da como una panorámica de cuáles han sido nuestras experiencias de lectura. Sí, me llama la atención porque siempre siento que hay verdad en todo lo que dicen, o sea, no es que sea completamente amor, no es que sea completamente, hay algo que no sabemos realmente dónde se junta y dónde se separa el amor del deseo, por ejemplo, o dónde lo que estaba diciendo del miedo me llamó mucho la atención de pensar si ella estaba en un peligro, que no estaba, ella a lo mejor reconocía, pero no, pero a la vez que sí siento que había una complicidad por parte de la madre, que no nada más en las familias pobres, si uno piensa en todos los casamientos de todas las niñas cuando las ponen a debutar, por ejemplo, o que buscan un buen partido, que dicen así, un buen partido, ¿no? También es un poquito eso, ¿no? Tratar de lograr una mejor situación económica utilizando a las hijas para que la familia vaya progresando. Eso sucede en muchas sociedades también. Yo quería mencionar porque no hablé de Helen. Helen, ¿se acuerdan que había una relación allí en donde sientes que ya no está exactamente el otro amante allí, pero allí sientes que ella tiene un deseo hacia Helen y lo menciona y lo explica y todo. Entonces es también eso de que hay inocencia, pero también hay deseo en una muchacha de 15 años. La adolescencia, la gente ya tiene deseos, ya tiene, no es no lo mismo que a los 10 años, 8 años, ya se empieza a despertar de esos sentimientos y ella lo pinta allí. Pero agradezco mucho, no sé si yo iba a leerles un cuento, pero no sé si hay tiempo de hacerlo o... Por supuesto que sí, okay. Rebeca, todavía tenemos tiempo de hacerlo, inclusive si puedes hacer un breve comentario para que, hablando de lo que nos dijiste en un principio, que no solo para el que pretende ser escritor, sino inclusive para el buen lector, es importante no quedarnos con el chisme, con la anécdota, sino ir más allá y revisar esas costuras, esa forma en que se hilvanaron todas esas palabras para producir ese relato. Entonces creo que ahora estamos de lujo porque tenemos la oportunidad de que la escritora nos lo cuente directamente, ¿no? De entrada ya sabemos que algo de esto viene inclusive de esta voz de Duraz que tomaste para ti. Sí, entonces empiezo, no entendí bien.
el libro se llama Portentos de otros años, que tiene que ver de cierta manera con, ¿se acuerdan que hablan de unas imágenes premonitorias al principio? Duras habla de eso, de unas imágenes, y por ejemplo el sombrero, ¿se acuerdan del sombrero y la importancia del sombrero? Y de varias otras cosas, pero sobre todo sombreros, todo ese vestimiento que ella lleva, como que tiene un significado que en ese momento no capta por completo, y luego ya a los 60 años ya lo entiende y lo resuelve más. Entonces, esta colección eran puros de esas cosas que tú sientes en un momento que son importantes, pero no sabes por qué, y años después dices, ¿por qué esto tenía importancia por esto? Esto fue un portento, un presagio de lo que sucedió después. Y entonces, todos esos cuentos están contados desde la distancia de unos años, o sea, se narran hechos, pero con la distancia para poder hacer una reflexión. Entonces, voy a leer uno que se llama El Dique, que tiene algo bastante que ver con lo que había leído de Marguerite Duras y de cuestionar sobre cuestiones bueno, les leo y ya a ver qué piensan. El Dique. Y ahora les contaré esta historia, la historia de una niña en un pueblo más pequeño que este, un pueblo con una calle importante y muchas sin pavimentar, y cómo ella mira a los carros pasar y cómo sabe que un día se irá del pueblo en un carro. No sabe cuál, solo sabe que lo hará, y se sienta y mira y espera. Y les contaré de un hombre que pasa por el pueblo y se para tomar agua. Toma el agua allí, agua que le ha dado la niña, y entonces él la mira. Este hombre no sabe nada. El hombre no siente ningún presagio. Para él, este es un paradero, un momento no para eventos importantes, un simple descanso antes de que continúe su camino. Pero la niña lo mira y ella sabe que hay algo allí. El hombre toma el agua, devuelve el vaso, le da las gracias, fuma un cigarro y se va. Esto es lo que sucede hoy. Pero la niña sabe que las semillas se han sembrado, no sabe para qué. Lo mira tomar el agua, lo mira saciar su sed. Su bigote está húmedo y seca los labios con la manga. ¿Qué tal si le dijera, lléveme con usted? ¿Qué tal si se subiera a su carro? No lo hace, nada más lo piensa, pero existe la posibilidad. Una nube solitaria cerca del horizonte. Una mezcla de rosa y gris permanece allí sin saber. ¿Tiene importancia? ¿Tiene algo que ver con esta historia? La niña voltea y se sienta de nuevo en su banca. Mira los frascos de chiles en vinagre, los conos cafés de piloncillo y las botellas de miel color ámbar. El hombre ya no está. Se sienta y espera. Si se hubiera subido al carro, ¿le habría dicho que se bajara? Entonces, ¿qué hubiera sentido? Si hubiera dicho, lléveme con usted, él se hubiera volteado y la hubiera mirado, pero mirado de verdad. Él no conoce su circunstancia, su padre que le pega, su madre que se acobarda, que ni siquiera protesta. Él no sabe nada de eso. Pero si se le hubiera dicho esas palabras, esa simple petición, ¿hubiera él adivinado el resto? Eso le daría vergüenza. Nadie debe saber esas cosas. Esas cosas no son buenas, son vergonzosas. ¿Por qué piensa que él es bueno? Quizás no lo sea. Quizás la llevará y entonces la lastimará. Pero ella mira sus brazos y los quiere tocar. Quiere sentir a ese hombre, quiere gustar de su piel. La podría llevar fuera del pueblo y la podría lastimar. A veces un golpe es mejor que nada. A veces ser lastimado es mejor que ser ignorado. Cuando te pegan, tú controlas al golpeador, te conectas con él. Hay moscas en las torres de piloncillo y la miel es a veces café, a veces color oro. Arriba de su cabeza baila un ramo de palma. Traza una línea de sombra sobre el puesto. Su banco no se apoya bien, sino que tambalea a un lado y al otro. Ella siente que puede caer. La nube ya no es rosa, es de un color púrpura, gris oscuro. Ella piensa de lo que sabe del sexo, los ruidos en el otro cuarto, los gemidos de su padre, los movimientos apurados de su madre después, su madre lavándose,
limpiando algo, tratando de limpiarse, de esconder alguna vergüenza. El perfil inclinado de su padre en lo oscuro al terminar, su gran panza asomándose en lo oscuro, satisfecha, hinchada. Pienso en su propio rostro, volteado, fingiendo no haber visto, no haber oído, sintiendo vergüenza, de alguna manera vergüenza. Entonces, ¿por qué quiere tocar a este hombre, enterrar su rostro en él, morder su brazo? Ella trata de dividirlo, de tomar cada cosa que está allí y preguntarse, ¿es esto? El olor de él, la tela delgada de su camisa, el triángulo donde se descubre su pecho. Ella hace que el banco tambalee de nuevo para sentir el vértigo antes de que la pata de madera agarre tierra. ¿Qué es esta cosa, el deseo? ¿Por qué se fija en uno y no en otro? ¿O por qué el niño, el que le hacía reír, que le hacía sentir llena de burbujitas, alegre, sonsa, y luego otro, quien hizo que su cuero cabelludo y cuello sintieran raro, como si hubiera electricidad alrededor de ellos? Sentada junto a él leyendo juntos de un cuaderno escolar, ella sintió eso. Y después una serie de muchachos quienes besarían su cuello furtivamente bajo los del río. Pero este hombre no le quiso a ella quien quería alcanzarlo. Un dique no sabe cuándo cederá, solo sabe que lo hará, pero no sabe cuándo. El hombre tiene el vaso en los labios. Ella puede ver el liso labio inferior junto al vidrio, los músculos en el cuello, el agua dentro del vaso brilla en el sol. Pronto se irá, ella lo sabe. Está cumpliendo un rito que sigue todo viajero que se para aquí. Miren los bienes, preguntan por el precio, los compran o regatean y luego se van y siguen su camino. A veces le hacen preguntas, ¿qué tan grande es el pueblo? ¿Qué tan lejos del puesto? O preguntas sobre la miel, el piloncillo. Muchas veces le preguntan sobre ella, como si ella fuera otro punto de interés en el viaje. A veces les miente, inventa otro nombre para sí misma o una diferente edad y le divierte cuando le creen, cuando regresan a sus carros con la falsedad, pero luego siente vergüenza. Después, cuando es mayor, después de su divorcio y después de las muchas noches que pasa sentada en el bar del aeropuerto, buscando a viajeros extraños a quienes puede decir mentiras, entonces ella se maravilla de que pudiese sentir en ese momento un deseo tan envolvente. ¿Qué es lo que lo provocó? ¿Qué mezcla de olores, de imágenes? El ángulo del hombro, cierta mirada, y se pregunta cómo pudo casarse con su exmarido, que no provocaba nada de esto en ella. Su padre le pegaba porque la deseaba. Ahora ella lo sabe, ahora que es mayor y más dispuesta para ver los pecados de otros. Nunca le pegó hasta que fue grande, hasta que tenía senos, y entonces le pegaba porque sentía vergüenza. Trataba de cambiar sus sentimientos en otros, de reemplazar el deseo por la ira. Ella no lo sabía entonces, afortunadamente, porque era mejor pensar que ella era mala a pensar eso de su padre. Ella solo supo que no había barrido el patio o que hizo tiradero o que le faltó respeto y que a su padre le había hecho enojar. Ya no liga el sexo con la vergüenza. Esto ha pasado, aunque era un entierro lento, un lento desprender. Ahora baila desnuda por los cuartos de hotel, agarra el cuerpo del hombre y lo usa. Ha vaciado el acto de significado y lo ha dejado como lo que es, ya no algo de importancia, sino un simple rito como el de un viajero que se para en un puesto junto al camino para tomar agua. La piel del pene es como seda, es la cosa más tersa que ha sentido, más tersa que la mejilla de un bebé. Aquello no es un arma, aun cuando lleno, cuando duro, aun entonces mantiene algo de su fragilidad. Aun entonces la piel se suelta, cede, parece de nuevo delicada. Tanto orgullo puesto en una cosa tan frágil, tanta fanfarronería y tonteras como para compensar su debilidad. Y el hombre tan indefenso por todas sus poses, tan completamente vulnerable cuando al fin se viene. Pero no lo admiten y por eso se dicen mentiras. Los aviones dan chillidos en algún lugar arriba del edificio y el hielo en su vaso es liso y redondo, transparente en el centro y opaco en los bordes. Enrosca sus tobillos en las patas de la silla del bar
y sonríe nuevamente al hombre sentado junto a ella, quien también usa bigote y quien también levanta su vaso para tomar. El hombre que tomaba agua en el puesto no la llevó en su carro. Pasaron muchos meses antes que ella se permitiera hacer la petición y recibir una respuesta de alguien más joven y aparentemente más manejable, alguien que, para decir verdad, no la excitaba. Pero ella estaba entonces lista. Las semillas sembradas se habían arraigado. Ella se había ido con él y había sido abandonada unos pueblos después, amablemente, con cierta caballerosidad, y de ahí había continuado su camino. Pasó el tiempo, trabajaba. Es fácil conseguir trabajo cuando uno es niña y sola, y nunca se embarazó. Si se hubiera embarazado, entonces quizás habría sentido diferente respecto al sexo. Lo hubiera visto como vulnerabilidad o algo arriesgado o peligroso, pero nunca hizo marca en ella. En México consiguió empleo como mesera en un pequeño restaurante demasiado caluroso por lo común. En la noche, con los pies dolidos y tan cansada que su vista se empañaba, pensaba en el puesto y se preguntaba por qué se había ido. Pero entonces recordaba los golpes de su padre y el agua en el vaso, pura y limpia, brillando en el sol. Fue allí que conoció a su marido, bueno, tierno, con una manera de hablarle como si debiera ser reverenciada. Él esperaba que se acabara su turno, le acompañaba a su casa caminando a su lado por las calles oscuras. Pronto parecía ser la única persona que conocía y entonces se casaron. Empezaron los años duros, no por él, eran los tiempos y la tensión y la falta de dinero, cosas todas estas que nunca entraron en su noviazgo, hasta que estaban tan enojados uno con el otro que no podían regresar. Cada quien encerrado en un cuarto que habían construido en sí mismo. Cuando estaban juntos, ella descansaba sus manos en sus hombros, pero no lo deseaba. No olía bien, su pelo tupido y lacio, la curva de su cabeza. Juan terminaría su labor y se voltearía para dormir, y entonces ella se levantaría cautelosa para no ensuciar la sábana y buscaría un trapo en la oscuridad. Aun cuando las cosas iban bien, como muchas veces lo hacían, y estaba excitada, era algo que retenía, como si nuevamente la vergüenza formara parte de ella. Juan es otro a quien ha mentido, diciéndole que era virgen. Entonces, ¿cómo poder mostrar placer? Entonces, ¿cómo poder ella requerirlo? Ella se fue. Igual como en su primer hogar, esperó hasta que pasara el extraño indicado y luego se fue con él. Juan no peleó por ella, ni siquiera la buscó. Lo que era un alivio, no hubiera aguantado el verlo triste. Hubiera sentido vergüenza y todo era su culpa. Toda la culpa era de ella. Los hombres con quienes habla en los bares, con los que va a casa o que lleva a cuartos de hotel, no quieren la verdad. Quieren que les mienta, que les diga que son poderosos, grandes, fuertes, potentes, porque tienen vergüenza de su desamparo. Pero como con el primer hombre en el puesto al lado del camino, ¿qué tal si les dijera lo que estaba pensando? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué tal si les gritara? Si hemos hecho de esto esta cosa, este tomar agua, esta búsqueda de la saciedad, este juego tonto en el que yo les digo mentiras y ustedes me las dicen a mí, ¿querrá decir que eso es lo que es? Pero la pregunta está atrapada dentro de ella y no sabe cuándo el dique se reventará, solo siente que lo hará. El cuento del dique. Qué va. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, creo que sí, después de haber leído a Duras y después de tener también, pues esto que nos has dicho, de que ha sido una influencia, podemos sentirla de manera más transparente, la presencia del amante en este cuento que nos has compartido. Me gustaría muchísimo que alguna de ustedes también dijera algunas palabras para Rebeca, cómo se sintieron al escuchar esta narración. Lili. Pues, Hola. ¿Puedo decir algo? Adelante, Lili, luego vamos con Azucena. Gracias, Rebeca. Muy bonito tu cuento y ojalá pueda conseguir ese libro. Al rato te mando email a ver cómo lo consigo. Está en Amazon, sí.
Sí, Ok. era importante también eso de compartirles este ejemplar, particularmente, no sé si algún otro, Rebeca, pero están a la venta en Amazon y ahí los pueden ustedes adquirir. Gracias. Rebeca, me gustó mucho al principio porque sí se parece a lo que escribe Margarita Duras. Me gustó bastante donde dice cuando el papá le pegaba y tener que, ¿cómo se dice? Guardar los secretos familiares. Eso es horrible y pasa mucho en México porque a la gente le interesa mucho el qué dirán. Y como decías hace rato, hablando de Margarita Duras, de que si sería vergüenza, el tema vergüenza, y yo lo llamaría orgullo falso. Las familias se creen la gran cosa y pretenden y obligan a uno a mentir. Por ejemplo, yo he oído gente en México que dice, mis abuelos eran muy ricos, pero luego vino la revolución y les quitaron todo el oro o sea, pura fantasía, porque en realidad no es cierto, nunca tuvieron nada. Y esas cosas también de incesto y feas cosas que pasan dentro de las familias y por la vergüenza o el falso orgullo, pues tiene uno que guardarlos, ¿verdad? Y eso que dijiste de la fuente de tomar agua, yo me imagino para esto es que a mí me gustaría personalmente como saciarme con la verdad en lugar de seguir pretendiendo cosas que no existen. Muchas gracias. A ti, Lili. A mí me gustó mucho tu relato porque es una forma muy cruda de ver la realidad que se ve, así como lo que estábamos mencionando, o sea, se refleja otra versión de lo del amante, o sea, una niña que se ve como empujada a buscar una forma de escapar de su realidad y a través del sexo lo hace ella, obviamente con diferentes connotaciones y todo, pero sí es algo que bueno, a mí me conmovió y te llega así como que al alma y te duele, porque realmente duele saber, bueno, como a lo mejor como ves como niñas, a lo mejor ya como estás más grande, tú los ves como niñas y sí te duele que pase esto, o sea, lo que más duele es que sea real, que no sea nada más ficción. Sí. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra? Faride que había puesto, dice, bueno, supongo que por el comentario de Lili, de las apariencias. Faride, ¿quieres tomar la palabra con respecto de las apariencias por lo que habías puesto aquí en el chat? Sí, bueno, pues de que no es algo de la época de la revolución, como decía Lili, que es algo que todavía hasta nuestros días hay familias que viven en la apariencia, que tienen sala y comedor súper bonitos y todo lo demás está ventanas. Es un despapalle en las recámaras, ¿no? O apenas si te volteas y ya están acá dándole hasta de lo que se van a morir a los hijos, pero ellas están bien felices, ¿no? Entonces, sí me llamó también a mí ese mismo párrafo que a Lili la atención donde con el detalle del papá. Y pues bueno, son situaciones que a lo mejor también igual y nos tocó vivir en algún momento y bueno, también la parte de lo que decíamos hace un rato, ¿no? De las famosas fiestas de debutantes donde van los más guapos, los chicos más, también es parte de la apariencia, porque muchas de las ocasiones las mamás pues van bueno, yo tengo puros hijos varones y me tocó solamente a uno desde antes de los 15 que ya lo traían de chambelán. En todas las fiestas de la secundaria, él desde el segundo año ya iba de chambelán y yo decía, ay, estas porque ya me lo quieren enganchar con alguna niñita, pero es eso, o sea, es el querer tener una mejor apariencia, o sea, el vivir una situación, a lo mejor también dentro de nuestro interior, vivir algo diferente a lo que nos tocó a nosotros, ¿no? A mí,
Sí, bueno, yo qué puedo decir, me casé a los 18 años, también como que de fuga, entonces sí me tocó vivir muchas cosas como que a golpe y porrazo. Precisamente mañana cumplimos 30 años de casados mi esposo y yo, pero no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Hemos crecido juntos uno y el otro, pero mucho tuvo que ver la parte de la apariencia. Entonces, pues bueno, nada más. Se me corta un poquito la voz porque me acuerdo de algunas situaciones de familia que tuvimos que vivir por ahí difíciles, pero me gusta mucho la forma en la que escribe Rebeca. Muchas gracias. Gracias. Pues felicidades anticipadas, Faride, para ti, para estas. Y sí, gracias. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Pues nada, Rebeca, agradecerte entonces esta doble generosidad que nos has venido a platicar acerca de esta autora francesa, Marguerite Duras, y que por supuesto hayas tenido también estas, pues como lo dije antes, esta generosidad de compartir este texto con nosotros y en el cual advertimos justo esto de lo que ya hablamos, esta honestidad, que aunque esto no es un texto necesariamente autobiográfico, sí hay esa voz del autor que nos habla con la verdad del mundo que está viendo y no edulcorándolo o tratando no sé, quizás también siguiendo con el término de crear unas nuevas apariencias, sino de decirnos lo que es el mundo que está observando con todo el dolor finalmente que esto implique. Entonces, pues mi admiración de siempre, Rebeca, por tu trabajo, un trabajo honesto, comprometido y sostenido por décadas. Y por tantos años, uno trabaja muchos años en esto. No, muchísimas gracias a todos ustedes por prestarme atención. Siempre fue un gran placer platicar con ustedes y sobre todo sobre Marguerite Duras y poder leer, porque tuve que, la había leído yo creo que en 1990 y no sé qué, y ya tenía mucho tiempo sin volver a leer la novela y es bonito, uno sabe que un libro es bueno cuando puedes leerlo muchas veces y sacar diferentes cosas cada vez. Y claro que en este caso es una tremenda autora. Pero muchísimas gracias por la invitación, de veras que disfruté mucho. Eso era lo que te iba a decir, se logró el cometido, porque esa mañana que platicábamos Rebeca y yo, y dijimos, bueno, finalmente a lo que venimos es a disfrutar y a compartir esto que se goza y que es parte de nuestra vida, que es la literatura. Muchísimas gracias. Ay, ¿saben? No sé si lo comenté al principio, pero creo que esto también es importante, hablando de esta admiración que yo siento por el trabajo de Rebeca. Quiero decirles que el trabajo de Rebeca, o sea, no está escrito en su lengua materna. O sea, Rebeca, además, ¿te acuerdas? Rebeca, éramos muy jóvenes entonces, pero cuando íbamos a los talleres, cuando participábamos de encuentros y todo esto, y siempre lo que se mencionaba era ¿cómo es posible? Y perdón, hablando de ser honestos, Rebeca, diremos lo que se decía, ¿cómo es posible que esta gringuita, o sea, puede escribir muchísimo mejor que muchos de nosotros que hemos nacido con este idioma, ¿no? Y lo domine de la manera en que tú lo has aprendido a hacer durante todos estos años, ¿no? Entonces, pues sigo con mis errores y todo, pero bueno, como quiera le sigo, sí. Incluso yo creo que tengo más errores ahora que tengo casi 20 años viviendo otra vez en Texas que antes, pero sí, de repente hago algunos errores de gramática y todo que muchas veces me ayudan algunos a ver qué error hice o algo así me llaman la atención. Sí, escribir en otro idioma también hace que uno sienta la materialidad de la palabra, porque como no es tan transparente, escucho los sonidos del español. Entonces, es muy bonito, el español es hermoso. Y México más. Entonces. También de eso les hablaba esta tarde, que eres una enamorada de México, que muy joven dejaste Estados Unidos para venir a estudiar aquí.
que la cosa no fue muy dulce, que pasaste por 20 cosas complicadas y sin embargo hiciste pareja, hiciste familia, hiciste hogar desde México y yo creo que tu estancia en Texas también tiene que ver con esa necesidad de seguir sintiendo esta esencia mexicana, ¿no? Finalmente. Pero bueno, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a cada una de ustedes por hacer esta noche posible.